La primera es una etapa lenta. ¿Por qué? Porque tiene una gran energía de activación. En cambio, la segunda etapa es una etapa rápida. ¿Por qué? Porque tiene una pequeña energía de activación. Cuando la etapa tiene alta energía de activación, es lenta, etapa lenta. Cuando la etapa tiene pequeña energía de activación, es una etapa rápida. ¿Cuál de las etapas define la cinética de la reacción global? La etapa lenta. ¿Ya? Muy bien. Ustedes han visto cómo cuando mamá cocina, pica todo, pica la carnecita, pica las verduras, pica la papita, todo lo pica chiquito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la idea de cortar todo chiquito para cocinar? ¿Alguien me puede decir? A ver, chicos, por ahí de repente hay un aficionado a la cocina. ¿Cuál es la idea de picar todo chiquito? Si quieren pueden hablar más rápido, creo, ¿no? La idea de picar todo bien pequeñito es para que se cocine más rápido, claro. Por ejemplo, si tú agarras una pastilla efervescente, estas pastillas efervescentes, agarras una pastilla y lo pones en agua, va a reaccionar en un determinado tiempo, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo pulverizo la pastilla, lo vuelvo polvito y lo echo al agua? ¿Demora más o demora menos? A ver, ¿qué pasa? Cuando yo agarro la pastilla, la pulverizo, lo coloco al agua pulverizada, reacciona más rápido, demora menos, claro, claro. Cuando las partículas están más chiquitas, más finitas, entonces hay mayor velocidad de reacción. Por eso los químicos, cuando estamos en los laboratorios, trabajamos con gases. Los gases están formados por moléculas, ¿ves? Reaccionan más rápido. O si no, trabajamos con soluciones acuosas. En las soluciones acuosas, las sustancias están dispersas en el agua. Hay iones, hay moléculas. Ya a ese nivel reaccionan más rápido todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora los factores que influyen, que afectan en la velocidad de una reacción. La naturaleza de los reactantes, la identidad de los reactantes. ¿Ah? No todas las sustancias reaccionan con la misma velocidad. Otro, la concentración de los reactantes. Ya vimos la ley de acción de masas. Otro, el grado de división de las partículas, lo acabo de mencionar. Otro factor, la temperatura. Otro factor, los catalizadores. Si yo digo naturaleza de los reactantes y productos, por ejemplo, hay reacciones moleculares. Esta, esta sustancia, el SO3, es molecular, el agua es molecular, forma el ácido sulfúrico, pero la reacción es lenta, comparada con, por ejemplo, si yo tengo reacciones iónicas, el cloruro de sodio y el nitrato de plata son sustancias iónicas. Si las disuelvo en agua y las junto, reaccionan rápidamente, forman cloruro de plata, que es un precipitado, y nitrato de sodio acuoso. Entonces, las reacciones de sustancias iónicas tienen mayor velocidad que las reacciones donde intervienen sustancias moleculares. ¿Está bien? En el caso del sodio, por ejemplo, si yo agarro un pedazo de sodio, que es un metal alcalino, y lo coloco en agua, reacciona violentamente, mira, se prende
Es un proceso muy violento, exotérmico, porque libera calor. Pero si yo coloco un pedazo de fierro en agua, voy a ver que el fierro también se oxida por acción del agua, pero lentamente, ¿no? Claro. Mientras que el sodio es un metal alcalino, el hierro es un metal de transición. Entonces no van a reaccionar con la misma velocidad. Les decía que el grado de división de las partículas, ¿no?, de los reactantes o reactivos o reaccionantes es importante. Miren en este esquema que les he preparado. Miren en este esquema. Acá en este vaso tengo zinc en polvo. Y acá tengo zinc en granallas. ¿Ya? Granallas de zinc. Le voy a agregar ácido clorhídrico a ambos. ¿Cuál de los dos reacciona más rápido? Habla. ¿Cuál de los dos reacciona más rápido? ¿El primero o el segundo? ¿Cuál tiene mayor velocidad de reacción? ¿Uno o dos? Entonces, como yo veo que acá el zinc está en polvo, las partículas son más finitas, entonces en uno habrá mayor velocidad que en dos, ¿no es cierto? Bien. El tercer factor es la concentración. Ya hemos dicho que la velocidad depende de las concentraciones de los reactantes, ¿sí o no? Si yo quemo alcohol lo quemo al aire libre, ahí la velocidad de combustión va a tener cierta rapidez porque se consume el oxígeno que está en el aire, 21% de concentración, ¿sí o no? Esa es la concentración del oxígeno, 21%. Pero ¿qué pasa si yo me voy al laboratorio y preparo una atmósfera que tenga puro aire? O, perdón, puro oxígeno mejor. Acá ya aumentó la concentración del 21% al 100%. Si te digo, creando una atmósfera de 100% de oxígeno, entonces se va a dar la combustión, pero más rápido. A mayor concentración, mayor velocidad. A mayor concentración, mayor velocidad. Porque hemos dado la ley de acción de masas, hemos visto que la velocidad depende de la concentración de los reactantes, ¿no es cierto? Entonces, a mayor concentración, mayor velocidad de la reacción. El otro factor importante es la temperatura. Arrhenius estudió muchos procesos y se dio cuenta que la temperatura es influyente pues en el valor de la velocidad. La constante, la constante cinética, esto se llama ecuación de Arrhenius, depende, como tú ves, de la temperatura absoluta. Ahora, aquí A es un factor de colisión, E es el exponente de los logaritmos neperianos, EA, energía de activación, R, la constante de los gases ideales y T es temperatura. Entonces, esto significa que cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la constante y también aumenta la velocidad. Van Hoff, este ganador del primer premio Nobel de Química, dio a conocer esta ecuación. La velocidad final es la velocidad inicial por este coeficiente gamma, coeficiente de Van Hoff, elevado a la delta T sobre 10. Van Hoff demostró que en las reacciones sencillas de una sola etapa, este coeficiente de Van Hoff valía aproximadamente 2. Entonces, significa que
Cada vez que yo aumente 10 grados de temperatura, la velocidad se duplicará. Por ejemplo, si desarrollo esta reacción A más B que se transforma en C a 20 grados Celsius, su velocidad vale 0,02 mol por litro por segundo. Pero ¿qué pasa si yo desarrollo la misma reacción química a 30 grados Celsius? Acabo de aumentar 10 grados. Entonces la velocidad se duplica, 0,04 mol por litro por segundo. Si aumento 10 grados más, desarrollo la reacción, la misma reacción a 40 grados Celsius. ¿Cuál es la nueva velocidad? El doble de 0,04, 0,08. Cada vez que se aumenta 10 grados de temperatura, la velocidad de la reacción se duplica. No te olvides, por favor, no te olvides. El quinto factor es el catalizador. Un catalizador se usa para acelerar un proceso químico. Los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción. Los catalizadores aumentan la velocidad de la reacción y disminuyen la energía de activación. Para cada reacción que necesita un catalizador, hay un catalizador adecuado. No es que se puede colocar cualquier catalizador para cualquier reacción. No, no. El catalizador no se transforma químicamente. El catalizador no reacciona. El catalizador no se gasta. El catalizador se recupera totalmente al terminar la reacción. Puede cambiar de aspecto físico, pero no se consume. Se va a recuperar totalmente. ¿De acuerdo? Ahora, solo se requiere una pequeña cantidad de catalizador para aumentar la velocidad de la reacción. También hay reacciones donde eh, las reacciones son muy rápidas, ¿no? Las reacciones son muy rápidas, entonces en vez de acelerar tenemos que desacelerar, tenemos que bajar la velocidad. Y en ese caso se usan los llamados catalizadores negativos, los inhibidores químicos, ¿ya? Catalizador positivo es aquel que disminuye la energía de activación. De acá disminuye la energía de activación y acelera el proceso, aumenta la velocidad. Catalizador negativo o inhibidor es aquel que aumenta la energía de activación, ¿no es cierto? Y al aumentar la energía de activación, disminuye la velocidad de la reacción. Entonces, los catalizadores propiamente dichos aumentan la velocidad y disminuyen la energía de activación. En cambio, los inhibidores, llamados catalizadores negativos, ¿ah?, disminuyen la energía de activación y aumentan la velocidad. Es al revés, ¿no? Aumentan la energía de activación y entonces va a disminuir la velocidad. Ustedes pueden ver, pues, si la reacción es muy lenta, le colocan un catalizador. Si la reacción es muy rápida, un inhibidor. Hace todo lo contrario. Hay catalizadores biológicos, ¿no? En bioquímica, muchas reacciones bioquímicas necesitan de catalizadores. Aquí tenemos un gráfico donde muestro que la glucosa, gracias a una enzima, se transforma en alcohol y gas carbónico. ¿Ve? Hay enzimas que actúan como catalizadores sobre un sustrato. Este sustrato se transforma en nuevos productos, pero la enzima queda tal cual, ¿no? Porque se trata de un catalizador biológico. Claro que sí. Tenemos catálisis homogénea cuando el catalizador se encuentra en la misma fase que las sustancias que reaccionan. Si yo veo que acá el ácido acético es líquido, el alcohol es líquido y el ácido sulfúrico que uso como catalizador es líquido, entonces eso es una catálisis homogénea, ¿ya? Pero se llama catálisis heterogénea
cuando el catalizador está en otra fase. Por ejemplo, si yo tengo nitrógeno gas con hidrógeno gas para que me dé amoníaco gas y el catalizador es el fierro o hierro, esa es una catálisis heterogénea porque el hierro es sólido, ¿no? Perfecto. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, la cinética química estudia las velocidades de la reacción, ¿no? Los factores que afectan estas velocidades y también los mecanismos de reacción. Yo me voy a ir por acá a la práctica. A ver, vamos a trabajar la práctica. Vamos por acá. A ver, ¿qué me dicen de la pregunta número 1? Por favor, lea con calma, hay que leer para discernir. ¿Qué dice la preguntita? Vamos, lúcete. Tienes que trabajar, ¿eh? Trabaja, trabaja. ¿Qué me dices? ¿Hay o no hay respuesta? Está bien fácil. Vamos, queridos alumnos. Si R es la rapidez, si R es la rapidez o la velocidad de una reacción química y K es la constante cinética, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la expresión para la rapidez de esta reacción? Entonces yo debo tener claro que acá los reactantes son J y L. Con eso tengo que trabajar. A la concentración de J elevado al cubo, asumo que es una reacción elemental, por la concentración de L elevado a la 1. Así de fácil, ¿ves? ¿Y cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería mi opción? La C. Esa es mi opción. ¿De acuerdo? La constante cinética por concentración de J al cubo por concentración de L, ¿no? ¿Ves? Solamente estamos aplicando el concepto de velocidad de la reacción. A ver, ¿qué cosa dice la pregunta número 2? Trabaja, trabaja, tienes que trabajar. Aprovecha que estas preguntas son preguntas sencillas. Vamos, chicos. La velocidad de reacción varía por una serie de factores externos. Indique, indique la afirmación incorrecta. La E. A ver,
Acabamos de dar todos los factores que afectan la velocidad de la reacción, ¿no es cierto? Vamos, vamos. Dice, disminuye si se adiciona un catalizador. ¿Eso es verdadero o falso? Ah, el catalizador, qué cosa hace? ¿Aumenta la velocidad o disminuye la velocidad? Vamos. ¿Qué cosa me piden? ¿La correcta o la incorrecta? Vamos. Si tú agregas un catalizador, ¿qué rol va a cumplir el catalizador? El catalizador disminuye la energía de activación, por lo tanto, aumenta la velocidad. En cambio, el inhibidor, ¿qué cosa es lo que logra? Logra aumentar la energía de activación, por lo tanto, disminuye la velocidad. ¿Estamos o no? ¿Ya cuál sería tu respuesta? Estamos hablando de la velocidad de la reacción. Disminuye si se adiciona un catalizador. Si se adiciona un catalizador, la velocidad aumenta. Esto es falso. Esto es falso. Ahí hay una contradicción, ¿no? Disminuye si se adicionan productos de la reacción. Bueno, si se adicionan productos de la reacción, quiere decir entonces, que aumenta la concentración en el caso que la reacción sea reversible, y al aumentar la concentración de los reactantes aumenta la velocidad. Aumenta cuando se incrementa la temperatura, claro. Aumenta cuando se incrementa la concentración de los reactantes. Bien. Disminuye cuando se añade un inhibidor. Correcto. ¿Cuál es la clave? La clave es la A. ¿Entendido? A ver, ¿tienen alguna consulta que hacer? Tengan cuidado porque acá nos están pidiendo qué cosa, la incorrecta, la que no es correcta, la que es falsa en las afirmaciones dadas. Ya muchachos, mucho cuidado entonces. Bien, vámonos por acá. Vamos a colocar la ficha 2. Con calma, vamos, con calma. A ver qué dice la pregunta número 3. Trabaje.
¿Cuál es tu clave? La velocidad de la reacción química aumenta ¿cuándo? Cuando disminuye la temperatura, no. Cuando disminuye la concentración, tampoco. Cuando se deja de agitar, eso no tiene que ver. La velocidad de la reacción química aumenta cuando aumenta la temperatura. Ahí está. Claro, claro. Al aumentar la temperatura, aumenta la cinética de las moléculas. Eso quiere decir que las moléculas van a colisionar con más frecuencia, ¿sí o no? Y entonces va a haber una reacción más rápida, ¿no? Claro que sí. A ver, vamos por acá. Veamos. ¿Qué dice la pregunta número 4? A ver, trabajando. Está bien fácil, ¿eh? Vamos, chicos. Claro. A las sustancias que modifican la velocidad de una reacción sin cambiar su naturaleza química se les denomina catalizadores. Ahí está. Claro que sí. Muy bien. Muy bien. A ver, más por acá. A ver un momentito. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Vamos, chicos. Seguimos con factores. Trabajando. Si ustedes llegan a dominar este capítulo, no van a tener problema cuando estudiemos equilibrio. Los factores más importantes que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Concentración, sí. Temperatura también. Naturaleza de los reactantes también, ¿no? Ya. Temperatura, sí. Viscosidad, no. Presión, no. Concentración, sí. Densidad, no. Volumen, volumen, no. Presión, no. Concentración, sí. No. Malo eso acá. ¿Cuál es mi alternativa? Mi alternativa es la A. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Ahí están los factores más importantes que afectan la velocidad de la reacción. Bien, muchachos, vamos a guardar esta ficha. Estamos chequeando los problemas de la práctica. Vámonos por acá. A ver, con la pregunta número 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Por favor, lea. Lea y resuelva. Vamos.
2 veces A se transforma en B más C, ¿no es cierto? Te dicen que se produce en una sola etapa y en fase gas. Y te dicen que la velocidad para este proceso es V. Mira, te dicen que es de segundo orden, de segundo orden. Eso es importante. Será la constante K por la concentración de A elevado al cuadrado, porque te dicen que es de segundo orden, ¿de acuerdo? A esto le voy a llamar ecuación 1. Esta es la ley para la velocidad de esta reacción. Dice, escucha bien, ¿eh? Si la presión inicial de A se duplica, manteniendo la temperatura constante, la velocidad de la reacción directa, ¿cómo será? A ver, a ver, a ver. En principio te están diciendo que la temperatura es constante. Y tú sabes, por tus estudios de gases, que si tú aumentas la presión, sucede que disminuye el volumen, ¿sí o no? Ahora, debes tener en cuenta que lo que usamos en este cálculo es la concentración molar. Y la concentración es el número de moles entre el volumen. Entonces, en esta fórmula que acabo de escribir, yo veo que la concentración y el volumen son inversamente proporcionales, ¿correcto? La concentración y el volumen son inversamente proporcionales. Eso quiere decir, eso quiere decir que si el volumen disminuye, la concentración aumenta. Entonces, dice, al aumentar la presión, disminuye el volumen. Y al disminuir el volumen, aumenta ¿qué cosa? La concentración. Ya eso es lo que tengo. Ahora vamos a ver. Si la presión inicial de A se duplica, o sea, si la presión se vuelve 2P, ¿qué pasa con el volumen? Se reduce a la mitad. ¿Y qué pasa con la concentración? La concentración se duplica. ¿Entendido? Entonces ahora tengo lo siguiente. Si la presión inicial de A se duplica, la nueva velocidad V', ¿a qué va a ser igual? A la nueva velocidad será la constante cinética por la concentración de A elevado al cuadrado. Hemos dicho que al duplicar la presión, se duplica la concentración. Pues ya no voy a tener acá A, sino voy a tener 2A. Entonces la nueva velocidad será igual 2 al cuadrado, 4 por K, por la concentración de A elevado al cuadrado. Entonces, lo que me está quedando, esta partecita que está acá, mira, viene a ser esto que está acá, viene a ser V. Ah, la nueva velocidad V' será 4 veces esto, la velocidad V. Se cuadruplicó. Ahí está. Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? ¿Cuál sería mi opción? La velocidad de la reacción será 4V, alternativa a la E. Esa sería la respuesta. Por favor, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Chicos, tienen que preguntar para yo poder ayudarlos.
¿Ya? Si ustedes preguntan, esto va a marchar viento en popa. No se preocupen. A ver. ¿No hay dudas? ¿Todo está bien hasta ahí? Por favor, consulten. Vuelvo a insistir. Vamos, chicos. ¿Está claro el ejemplo, el ejercicio de la práctica? Sí, profesor. Cualquier duda me consultan, ¿ya? Vamos a la pregunta número 7. A ver, vamos a la pregunta número 7. ¿Qué dice la pregunta número 7? Vamos a ver, chicos. Lean y trabajen. Se midió la velocidad inicial para las reacciones del monóxido de nitrógeno con el oxígeno. Mira, acá está la reacción a 25 grados Celsius, dice. Dos veces el monóxido de nitrógeno, que es gas, reacciona con el oxígeno, que es gas, y se forma dióxido de nitrógeno, que es gas, Todos son gases. Y se obtuvieron estos datos experimentales. Estos datos que están acá son datos experimentales. Entonces, eso me indica que no se trata de una reacción elemental, sino una reacción compleja, ¿no? Entonces, voy a ver cuál es la ley. Miren. La velocidad tendría que ser una constante cinética por la concentración del NO, este reactante, elevado, no le vayas a poner 2, ponle X, ¿ya? Porque no se conoce cuál es el coeficiente de reactividad. Por la concentración del O2, no le vayas a poner 1, ponle Y, porque no se conocen, pues. Los valores de X y Y lo vamos a dejar en esta ecuación que la llamo alfa y la voy a calcular con estos datos experimentales, ¿ya? Ojo, ojo, acá hay 3 experimentos. En el primer experimento, dice que la velocidad es 0,057, reemplazo acá. 0,057, esta es la velocidad, será igual a la constante cinética por la concentración del NO 0,02. Esto lo elevo a la X por la concentración del O2 0,02. Esto le elevo a la Y. A esto le llamo ecuación 1. ¿Está bien? Bien, ahora voy a usar los datos del segundo experimento. La velocidad es 0,228. 0,228 va a ser igual a la constante cinética por la concentración del NO, ahora es 0,04 elevado a la X por la concentración del O2, 0,02 elevado a la Y. Ya esto le llamo ecuación 2. Ya tengo 2 ecuaciones. Ahora voy a usar los datos del tercer experimento. La velocidad es 0,028
esto será igual a la constante por la concentración del NO 0,02 elevado a la X por la concentración del O2 0,01 elevado a la Y. Ya esto le llamo ecuación 3. Listo. Con estas tres ecuaciones voy a hallar los valores de X y Y. ¿Entendido? ¿Cómo voy a hallar los valores de X y Y? Tú te das cuenta acá que X y Y son exponentes. Entonces, K, que es factor, está estorbando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1. A ver, dividiendo la ecuación 2 entre la ecuación 1. ¿Qué tenemos? A ver, concéntrate. Al dividir la ecuación 2 entre la ecuación 1, ¿qué cosa me queda? Con mucho cuidado, ¿eh? La ecuación 2 es esta que está acá. 0,228 entre 0,057 va a ser igual a K por la concentración 0,04 a la X por 0,02 a la Y entre K por 0,02 a la X por 0,02 a la Y. A ver, visualicen. ¿Qué me está quedando? ¿Ah? ¿Qué me está quedando? Visualicen. Acá K con K se cancelan. 0,2 a la Y se cancela. 0,228 entre 0,057 es 4, o sea, 2 al cuadrado. Y esto va a ser 0,04 a la X entre 0,02 a la X, 2 a la X. Si 2 al cuadrado es 2 a la X, entonces ¿cuánto vale X? X vale 2. ¿Ya? ¿Se dieron cuenta o no? Ya calculé el valor de X. Entonces, de la misma forma, ahora voy a calcular el valor de Y. ¿Cómo puedo calcular el valor de Y si tengo todas estas ecuaciones? A ver, ¿cómo podríamos trabajar? Ya. Si yo divido la ecuación 1 entre la ecuación 3. A ver. Lúcete. ¿Cómo sería el asunto? Voy a dividir la ecuación 1 entre la ecuación 3. A ver, ¿cómo sería? La ecuación 1 entre la ecuación 3. 1, 0,057 dividido entre 0,028 va a ser K por, 0,02 a la X por 0,02 a la Y dividido entre K por 0,02 a la X por 0,01 a la Y. Aquí yo veo que se está cancelando K con K. 0,02 a la X se cancela y me queda al dividir acá 2, que es 2 a la 1. Esto va a ser 0,02 a la Y entre 0,0 a la 1. 0,01 a la Y me da 2, 2 a la Y. Si 2 a la 1 es 2 a la Y, entonces, ¿cuánto vale Y? Y vale 1. Ya está. Ya tengo los valores de X y Y. Entonces, fíjense, lo que a mí me piden en este problema es determinar el orden de la reacción.
Por lo tanto, ¿cuál es el orden de la reacción? El orden de esta reacción sería, mirando acá, X sumado con Y, ¿no es cierto? X sumado con Y. 2 sumado con 1. ¿Cuánto me resultó? 3. Ahí está. Me resultó 3. El orden de la reacción. Es una reacción de tercer orden. Quiere decir que mi alternativa podría ser la A, podría ser la C o la D, pero me piden algo más. ¿Qué me piden? La constante de velocidad. Entonces, lo voy a resolver por acá, por acá. Parte 2. Ya, esto que sea la parte 1, ya parte 2. En cualquiera de estas ecuaciones, tú vas a reemplazar los valores que hemos hallado. 0,057 en la ecuación 1 va a ser la constante K por 0,02 elevado a la X, que vale 2, por 0,02 elevado a la Y, que vale 1. ¿Está bien? Y de acá me resulta que K vale ¿cuánto? A ver, voy a utilizar la calculadora. K, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser 0,057 dividido entre 0,02, esto elevado al cubo. ¿Cuánto me resultó? 7.125. O sea, 7,1 aproximadamente por 10 al cubo, ¿no? ¿Cuál sería mi respuesta la más adecuada? Eso es, 7 por 10 al cubo. Aproximadamente 7 por 10 al cubo. Entonces, la alternativa que cogería como opción para responder sería la A. Ahí está. Esa sería la respuesta. Entonces, fíjate, este tipo de ejercicio es muy recurrente en las prácticas, en los libros, en las separatas, ¿ya? Te dan los datos experimentales y con estos datos experimentales, que son 3, construyes 3 ecuaciones, ¿ya? Y con esas ecuaciones calculas los valores de X y Y. Con eso, al sumar te va a salir el orden y al reemplazar te va a dar el valor de la constante cinética para esta reacción. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Vamos guardando por acá en la ficha 5. A ver qué dice la pregunta número 8. En la cinética de una reacción química catalizada, señale la secuencia correcta de verdadero o falso. El orden es función de la temperatura. El orden es función de la temperatura, ¿verdadero o falso? ¿Tiene que ver el orden de la reacción con la temperatura? No. ¿No es cierto? ¿De qué depende el orden? Depende de los coeficientes de reactividad, alfa y beta. ¿Está bien o no? ¿Qué más? La función del catalizador es incrementar la cantidad de productos. Falso. Falso.
El catalizador no aumenta la cantidad de producto, acelera el proceso para que se forme el producto, nada más. El orden es función de la concentración de los reactantes. El orden es función de la concentración de los reactantes. ¿Ah? ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso? Cuando nosotros hablamos del orden de la reacción, va a depender de las concentraciones. Habla, habla. ¿Verdadero o falso? El orden es función. Sí, ¿no? Va a depender el orden. Claro. Hay reacciones que son de orden 2, de orden 3, de orden 1, de orden 0, pero cuando ese orden depende de la concentración. Siempre, a veces o nunca. La constante de velocidad es función de la temperatura. Eso sí, ¿no? La constante de velocidad es función de la temperatura. Hemos dicho que en la ecuación de Reynolds, al aumentar la temperatura, va a aumentar la constante y también va a aumentar, ¿qué cosa? La velocidad, ¿no? A ver, parece que acá hay un problema. A ver, vamos de nuevo. Reacción catalizada. Reacción catalizada. El orden es función de la temperatura. El orden no va a depender de la temperatura. Estamos hablando de una reacción que tiene catalizador. Falso, ¿no? La función del catalizador es incrementar la cantidad de productos. Falso. No va a incrementar la cantidad de productos. El orden es función de la concentración de los reactantes. El orden. Cuando ustedes tienen una reacción A que reacciona con B, si los coeficientes son A y B, la velocidad va a ser la concentración de A elevado a la A, si la reacción es elemental, por la concentración de B elevado a la B. Pero estos dos valores que están acá van a determinar el orden. El orden, si es una reacción elemental, será la suma de A más B. El orden es función de la concentración de los reactantes. No tiene que ver la concentración, ¿no? Son valores que se determinan experimentalmente. El hecho de que tú tengas una reacción de orden 3 a cierta temperatura y tú desarrolles esa reacción a otra temperatura, sigue siendo una reacción del mismo orden. No lo afecta. Falso acá. La constante de velocidad es función de la temperatura. Eso sí es verdad. Porque hemos dicho que a mayor temperatura, mayor velocidad, y al haber mayor velocidad es porque hay mayor constante, pues. Falso, falso y verdadero. Acá tendríamos, por favor, corrijan. En esta parte vamos a colocar falso, ¿ya? Por favor, corrijan. Ya está. Muy bien, muy bien. A ver, una más para terminar. Una más. A ver, ¿qué cosa me dice por acá esta pregunta? Lea, por favor, qué cosa dice la pregunta. A ver. La velocidad de una reacción es la rapidez con la cual los reactantes se transforman en productos. Esta velocidad determina el número de átomos, iones o moléculas de los reactantes o productos consumidos o formados por unidad de tiempo. Al respecto, para una reacción endo es la que absorbe calor, ¿no? Listo, verdadero o falso. La velocidad de la reacción solo depende de la naturaleza de los reactantes. ¿Solo depende de la naturaleza de los reactantes? No, no.
también depende de la concentración de la temperatura. Falso. El incremento de la temperatura facilitará la formación de productos. Cuando se incrementa la temperatura, entonces se facilita la producción de productos, la generación de productos, claro, a mayor velocidad, mayor rapidez, verdadero. El contenido de energía de los productos es menor que la de los reactantes. Para que la reacción sea endotérmica, la energía de los productos debe ser mayor que la energía de los reactantes. Acá dice, el contenido de energía de los productos es menor. Falso, pues. Debe ser mayor, ¿ya? Para que sea endotérmica. Falso, verdadero y falso. Alternativa a la D. Esa sería la respuesta para esta pregunta. ¿Ya? Eso es. Entonces, aquí hay un lema que siempre debemos tener presente. Quiero tener éxito, depende de mí. Quiero lograr mis objetivos, depende de mi propio esfuerzo. Quiero cumplir con mis sueños. Bueno, pues, esforcémonos. Me voy a esforzar, profesor. Voy a seguir estudiando, voy a seguir practicando. Gracias por venir a mi clase. Chicos, ustedes son importantes, son mis queridos alumnos. Nos vemos en la próxima sesión. Vamos a hacer equilibrio químico en la próxima sesión. ¿Ah? Un abrazo para todos. Gracias por venir a la clase. Chao. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Chao, Miguel. Nos vemos, chicos. Chao, cuídense.